Hoy es 23J, día en el que se cumplen 2 años de la derrota de Pedro Sánchez, que le llevó, sin embargo, a presidir de nuevo el gobierno. Y le vamos a dedicar un tiempo de debate a eso y a sus consecuencias para el país y particularmente para la Comunidad Valenciana. Y comentaremos también los últimos casos de problemas judiciales de familiares y de políticos nacionales y valencianos. Pero no vamos a obviar el gran debate social de estos días que se desarrolla en torno a Juana Rivas, su exmarido y sus 2 hijos. Un debate que ha crecido en intensidad tras la exposición pública de un menor que ayer tenía que haber sido entregado a su padre, del que estaba incomunicado telefónicamente durante meses, porque así lo han dictaminado jueces y porque así lo han recomendado fiscales y peritos, tanto en España como en Italia, que además han visto clara manipulación en uno de los 2 lados. Y digo yo que todos esos profesionales independientes, no pagados por ninguna de las partes, no serán tan tontos como para recomendar que el hijo vaya con el padre si ven, como proclama a gritos el entorno de la madre, riesgo para la integridad física de ese menor, que en este país parece que nada de lo que diga la justicia valga ya nada y que por consiguiente solo quepa atender al rugir de la calle convenientemente azuzado por instancias gubernamentales. Esto no va de apoyar a Rivas si eres mujer o si eres español, ni de hacer piña con Arcuri si eres hombre o si eres italiano. Esto va de la aceptación y el cumplimiento de la ley y sobre todo de mirar por el interés del menor, evitándole traumas que a este paso ya va a ser muy difícil que desaparezcan nunca de su vida. Un divorcio es una prueba muy dura para padres y para hijos, en el que todos sufren, aunque no necesariamente por igual, y en el que, si la justicia no dice lo contrario, siempre hay que tener presente que los hijos lo son de los 2, de la madre y también del padre. Denme un minuto y encendemos el faro. Les presento ya a nuestros contertulios de hoy, que son don Fernando de Rosa. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches, muy bien. Don Amadeu Sánchez, ¿cómo está usted? Molt bé, Don sí. Amadeu. Don Daniel Valero, director delegado del Español en la Comunitat Valenciana. Hola, nit. Bona nit. Dani, muchas gracias por vindre. Y Jesús de Salvador, nuestro querido Jesús de Salvador, bien conocido de los televidentes de esta casa. Gracias, Jesús, por acompañarnos a ti esta noche. Hoy es 23J, hoy se cumplen 2 años de las últimas elecciones generales en donde parecía que iba a haber vuelco y al final no. Al final seguimos con Pedro Sánchez, lo único que con más limitación de movimientos por parte del secretario general socialista como presidente del gobierno. ¿Qué balance hacen ustedes? Y vamos a enfocar también especialmente sobre las repercusiones que este gobierno tiene para la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué balance general hacen ustedes, don Fernando? Usted me imagino que bueno no. Pues no, la verdad, yo creo que han sido 2 años totalmente baldíos, 2 años en el que se ha retrocedido en calidad democrática, no lo digo yo, sino lo dicen el estándar también de la Unión Europea. Hemos también bajado en el ranking de la transparencia del gobierno, también lo dice el ranking de la OCDE. Estamos ante una situación en la cual el Estado de Derecho ha sufrido una convulsión tremenda por los ataques que el propio gobierno ha establecido contra el Poder Judicial. Ya hemos visto lo que está ocurriendo, la colonización de instituciones tan importantes como es la Fiscalía. Es decir, yo creo que estamos ante un gobierno que desde el primer momento lo que ha intentado es un ámbito de supervivencia. ¿Usted destacaría algo por encima de todo lo malo que le achaca al gobierno? Pues mira, yo creo que es el retroceso en la calidad democrática y en las instituciones. Yo creo que hace falta pues un impulso de regeneración en las instituciones y en el Estado de Derecho. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos hoy en día los españoles. Don Amadeu, me imagino que usted no lo verá tan negre. No, tengo que compensar un poco, ¿no? Yo lo veo bien, lo veo un resultado positivo que recoge la pluralidad del país. Creo que el Partido Socialista tiene y tuvo la oportunidad de recoger una pluralidad también nacional en ese sentido, por eso tiene una mayoría parlamentaria. Y somos una democracia parlamentaria. Lo que pasa es que muchas veces las elecciones, cuando nos presentamos a ellas, parecen que sean elecciones presidenciales estadounidenses, ¿no? Entonces se personaliza mucho en la persona, pero seguimos siendo una democracia parlamentaria y son las mayorías parlamentarias las que hacen que, en definitiva, se pueda configurar un gobierno, ¿no? Yo creo que se ha avanzado en derechos sociales, derechos económicos, laborales, también a nivel internacional. Creo que tenemos más peso, como se vio en la anterior cumbre de la OTAN, y sobre todo creo que el actual
presidente del gobierno y el actual gobierno es verdad que no responde a las aritméticas y a las propuestas que podrían estar representadas en este caso, evidentemente, por el Partido Popular, pero sí que responde al criterio general de la gente que le votó y la gente que votó a las organizaciones parlamentarias que le dan apoyo. Desde un plano periodístico, Dani, ¿cómo se ve les coses? Bueno, pues mira, con la reflexión que hacía Amadeu me uno al hilo. Yo creo que si estuviéramos en un contexto de menos crispación política y tensión entre los grandes partidos, lo lógico sería que gobernaran juntos, que hubiera habido un gobierno de de Alberto Núñez Feijóo con el apoyo del Partido Socialista y que representara una amplia mayoría de los españoles. Al estilo de lo que hizo Pérez Rubalcaba con Rajoy. Bueno, claro, no, esto no suele... abstención, gracias, ¿no? Se refiere, como dijo Isabel Bonich. Me refiero más bien a lo que pasa en Europa. Eso habría sido más lógico y más representativo de un gran porcentaje de la población, pero fuimos al más difícil todavía, que era hacer algo todavía más complejo que lo que ya había hecho Pedro Sánchez y buscar una mayoría que parecía imposible, pero que hay que decir que Sánchez todo lo puede, lo consiguió, y nos ha llevado a una gran inoperatividad. Yo creo que a la vista está, más allá de lo que podamos empatizar o no con sus políticas, estamos en un país que no tiene presupuesto desde 2023. Estamos prorrogando ya 2 años un presupuesto en una situación de gran ingobernabilidad. Se vio ayer en el Congreso con 2 de sus aliados imprescindibles tumbándole una cuestión que aparentemente no debería tumbarle nadie, porque es una cuestión para responder a los apagones. Hasta ahí los socios se atreven a apretarle para exigirle, dada la debilidad que tiene. Entonces yo creo que se está viendo cómo tenía las costuras muy justas a aquel acuerdo, y que quizá recomendaba una política más de altura de miras, que yo también comprendo que en la tesitura en la que estamos no se iba a dar, ¿no? Es verdad que... Hablo de utopías, no de posibilidades. Y en lo que respecta, porque te cojo lo que nos lanzas de llevarlo a lo valenciano, yo sí que, y sobre todo desde la Dana, me siento muy decepcionado con el Gobierno de España. Creo que el último momento para hacer política era este contexto de la Dana, y creo que por parte del Gobierno se está llevando a un extremo increíble, que por mucho que tú critiques la gestión del Partido Popular de la emergencia, eso no te puede llevar a actuar con criterios de mera oportunidad para asfixiar al rival electoral hasta el punto de no conceder un FLA extraordinario que se estaba brindando con total normalidad desde hacía 12 años, o de no venir aquí jamás la vicepresidenta primera del Gobierno, que no se ha pasado por el lugar donde se ha producido la mayor catástrofe de España y de Europa de la época reciente, o la propia exministra ahora en Europa, Teresa Rivera, gran protagonista porque fue la que impulsó los planes hidráulicos que luego no se construyeron y que todos los expertos dicen que habrían mitigado en gran medida la riada. Ni siquiera vino tampoco, ni ha venido como representante europea. Hay como un distanciamiento tremendo por parte de los políticos nacionales hacia una tierra que es la que más ha sufrido en el peor de sus momentos, y yo creo que eso es imperdonable. Ahora les insistiré en la vertiente valenciana del asunto, pero ya que estábamos, como decía Dani Valero, es que esto, o como sugería al menos, yo creo que nadie hubiéramos apostado porque llegara a los 2 años con la mayoría parlamentaria tan frágil que tiene, porque es que con perder un solo escaño ya pierdes votaciones importantes. Continuamente pierden, o sea, de hecho se pierde continuamente en el Congreso por parte del bloque que gobierna. Yo, han dado varias perspectivas, yo me acercaría a la perspectiva de la estrategia política, ¿no? de estos 2 años. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? 2 años desde esa fecha de que lo del principio de incertidumbre un poco de Heisenberg, que el observador, cuando observa el experimento, lo está alterando, ¿no? Con esas encuestas de que parecía, pues no. De tanta encuesta y tanto parecía que iba a ganar un bloque, al final ganó el otro bloque. Y estos 2 años a mí me ha parecido que ha sido un ejercicio de estrategia política, por una parte muy hábil. El presidente ha maniobrado lo inmaniobrable para mantenerse en el gobierno. Sus aliados han hecho una estrategia política para sus intereses buenísimo. Van sacando, porque son partidos minoritarios, bueno, a nivel nacional, pero a nivel local, autonómico, son representantes de esos sentimientos separatistas, nacionalistas, que van sacando, y cuanto más sacan
al gobernante que está débil en ese momento, mejor quedan frente a su público. En el interés general pueden quedar muy mal, pero para sus clientes locales, fenomenal. Y la otra parte, el bloque de la oposición, pues que parece que ha pasado 2 años y no se han enterado aún de lo que ha pasado. Porque parecía hace 2 años que iban a ganar, no ganaron en la recta final, y hace unas semanas, unos pequeños meses, semanas, cuando nada más acaba el Congreso del Partido Popular, se volvieron a liar en las alianzas y no alianzas, o sea, en el pecado original del 23J. O sea, que dices, han pasado 2 años y no se han enterado de lo que ha pasado. O sea, uno juega a política siglo XXI y otros juegan a política siglo XIX. Entonces, hay unos desajustes de estrategias de unos que juegan claramente a ese éxito político y a maniobrar en el corto y el tacticismo que haga falta, y los otros que parece que están despistados. Pues, más clara la estrategia de Pedro Sánchez que de Núñez Feijóo. Y más exitosa porque han pasado 2 años y sigue ahí, desde luego. Y bueno, tampoco, a ver, solamente puede dejar de como estar gobernante ahí si convoca elecciones o si prospera una moción de censura, ¿no? Son las dos. O si hubiera convocado una de confianza y la hubiera perdido, pero eso ya sabemos que no se va a arriesgar a eso. Y el tema de las elecciones, pues ya vemos también que no tiene ninguna intención, mientras pueda evitarlo, de convocarlas anticipadamente. Del aspecto europeo, don Amadeu, sí que hay una cosa, porque le han tumbado lo del catalán como lengua oficial, le han afeado lo de la amnistía, los fondos europeos congelados, lo de la OPA contra el Sabadell, las objeciones a la OPA contra el Sabadell, también parece que han motivado algún comentario. ¿No está perdiendo un poco de fuelle en Europa Pedro Sánchez en estas últimas semanas? Bueno, sin perjuicio de que anteriormente tuviera un buen crédito. Los fondos europeos se mantienen, parece que hay un recorte de ajuste, ¿no?, de cerca de 2.000 millones de euros. La congelación de momento. Sí, pero se mantiene el grueso, ¿no? Si se cumplen las condiciones en un plazo determinado. Claro, pero eso ocurre con todos los países europeos. Bruselas no es precisamente una instancia excesivamente amable con sus socios, que finalmente suele poner medidas muy, muy rígidas, ¿no? Después, lo del catalán era normal que no prosperara, porque es verdad que las lenguas periféricas en los estados plurilingües, no hay muchos estados que tenga tantas lenguas cooficiales como los que tiene España. Por tanto, hasta que eso en la Unión Europea sean sensibles ante eso, pues es verdad que va a costar avanzar. Al fin y al cabo, yo creo que eso es noticia sobre todo porque, como era una de las exigencias que tenía Junts para apoyar la investidura, cualquier cosa que pasa o que no sucede, al final se dramatiza mucho, ¿no? Yo creo que el problema es que, como estamos en una situación de crispación política tan elevada, cualquier cosa es vista como una derrota o como un éxito, ¿no? Y los que llevamos un poco de tiempo ya viendo la política, realmente la política está llena de éxitos y derrotas diarios siempre. Lo que pasa es que cada vez que tienes un tropiezo o lo tiene el adversario es como la victoria final, y después vienen las elecciones y probablemente te confundas pensando que vas a ganar. Yo creo que en toda esta situación lo que está avanzando por Europa y lo que está avanzando por España, sobre todo, es que más puede crecer con la crispación que yo tengo que decir, con los 53 años que tengo ya, que no había vivido nunca, personalmente. Bueno, y creo que ninguno de nosotros, además alguno de los que están aquí en la mesa, no diré quién, si no quiere revelarlo, pues estaba comentando antes de empezar el programa que, en fin, que tampoco tenía noticia de que hubiera habido un nivel tan alto de tensión en los tiempos recientes en ningún momento. Sí que hay una cosa de las que dice don Amadeu que me gustaría resaltar, lo de que todo se considera éxito o fracaso en función de, y lo hemos visto con el pleno del Congreso de ayer, salen los portavoces habituales del Gobierno y del Partido Socialista diciendo: de 6 votaciones ganamos 5 y perdimos una. Claro, perdieron la importante, que era la del decreto energético, y hubo otras 2 que no perdieron porque retiraron los proyectos de ley, que era el de rebaja de la jornada laboral y el conocido como Ley Bolaños de reforma de la justicia. Si no, igual también palman ahí. Claro, pero si te das cuenta, en su estrategia es un éxito. Es decir, que haya salido mal parado el Gobierno en Europa es un éxito, porque no le ha costado. ¿Por qué qué? Porque tiene que pagar el peaje de nacionalistas y sabe que lo va a perder, porque están en más de medio centenar de lenguas autóctonas o foráneas. Uno de los problemas es el ruso, que se habla en la parte este de Europa, ¿no? Y es por el que Bruselas es muy remiso. ¿No? El ruso y el turco turco también. O sea, hay varios idiomas que son de cuidadito, que no se puede abrir la espita.
y después el Sabadell también para pagar. Pero claro, es que en esas votaciones, por ejemplo, si ahora que puede producirse otro fundido a negro de toda la red eléctrica, es perfecto, porque como no sabemos aún por qué hubo ese cortocircuito, por qué se fue la luz en toda España, que no lo han explicado, PP, ¿no? por supuesto, No, yo Bueno, creo que por ahí supuesto, sí. No, de porque Bueno, es la sí, oportunidad de ponérselo cuando ocurra, si ocurre, decir, veis, lo hemos intentado arreglar y no nos han apoyado, o sea, es política. De todas las maneras, yo creo que eso ya es un tema o un argumentario que está ya pasado, es decir, ya no cala en la sociedad. El debate de ayer, que yo pues estuve allí en el Congreso de los Diputados, fue muy claro. Cuando salió la portavoz de Junts, Miriam Noguera, se lo dijo directamente al gobierno. Junts no va a apoyar absolutamente nada de lo que plantee el gobierno si no lo hace en clave de interés estrictamente del independentismo. ¿Y qué en novedad Cataluña. hay en eso? ¿Eso no lo dicen siempre? No, ha habido un cambio porque expresamente dijo lo que ahora está diciendo Jesús, que lo que decimos, no, es que Sánchez salva la cara planteándolo en Europa y aquí, no, es que se lo dijo, es que ustedes no están cumpliendo. Es que aunque ustedes lo planteen en Europa, lo del catalán, su compromiso era obtenerlo. Y si usted no lo ha obtenido, no ha cumplido con Junts. La amnistía, le dijo, Puigdemont no está aquí. Por mucho que la ley que ustedes digan que es que el Tribunal Europeo, no se pierdan en esas cuestiones, Puigdemont no está aquí. Por tanto, eso es lo que es la subida de un escalón que ha efectuado Junts. Luego está el discurso de Podemos, absolutamente ya antisistema y contra el gobierno, directamente contra el gobierno. Del gobierno ya, les han dicho los de Podemos que son negacionistas no, por no haber pero apoyado el es que ha decreto perdido ya el miedo energético. Podemos de hacer votaciones conjuntamente con el Partido Popular y con Vox ¿Y y esto con que es la Junts. selva, todos contra todos? Por ¿o cómo tanto, está eso? ya te digo que lo que este fin de curso ha supuesto ya que el gobierno, ese escudo que tenía de decir, no, es que la derecha es peor para todos nosotros. Ya ha habido determinados partidos que dicen que da igual, que da exactamente igual. Uno, porque va a querer, va a votar atendiendo a los intereses independentistas catalanes, y el otro porque está para explotar. Yo creo, don Fernando, que usted en vez de cobrar debería pagar por tener la oportunidad de ver todos estos debates y de participar en ellos. A veces me Porque vengo como con espectáculo- mucha taquicardia. A veces Y don vengo con Amadeu mucha de taquicardia. espectáculo sabe, porque es, entre otras muchísimas cosas, aparte de tener un pasado en política, como hombre progresista que es, pues ahora se dedica más bien a la cultura y a algunas cosas vinculadas con espectáculos, y esto es inenarrable, lo del Congreso de los Diputados. ¿Usted quería también aportar Sí, alguna no, cosa? matizar una cosa muy rápida para Sí. no colarme. Al final, cuando Pedro Sánchez hace 15 días presentó las medidas anticorrupción, ahí fue casi una cuestión de confianza encubierta. Ahí podía haber dado la oportunidad de que el gobierno hubiese caído. Al final lo digo por el tema de Podemos y el tema de Junts. Yo estoy convencido que las direcciones de Podemos y Junts lo desean, pero saben que en el momento... Que caiga. Claro, ¿Sí? estoy totalmente convencido, sobre todo la de Podemos. Pero, porque aparte los conozco, pero claro, el problema es que saben que en el momento en que crucen eso, desaparecen como fuerzas políticas, literalmente. Sobre todo Podemos. Junts tiene la posibilidad de que sea una rama más le están moderada. apretando los de Silvia Orriols, ¿eh? No, y no olvidemos que Junts, todos decimos que son esos convergentes, pero falta la pata moderada que era Unió, ¿no? Y lo que era Duran y Lleida, con el sentido de Estado y demás. Entonces, ese es cuando eso ocurra, es cuando caerá el gobierno de Pedro Sánchez. Pero depende de cómo se enajene mentalmente, sobre todo la dirección de Podemos, ¿no? Que ahí son esos 4 diputados. Durán y Lleida, el exministro de Asuntos Exteriores, porque nunca llegó a serlo, a pesar de que lo pretendió durante mucho tiempo Y con Roca, muchos, Roca, y con muchos ministro de gobiernos. Es Economía. el exministro de Exteriores por excelencia. No hubieran sido malos, ¿eh? No hubieran sido malos. No, Como supongo ministros, que no. como ministros. Bueno, yo qué sé, esto no lo Yo podemos hay- saber hasta que nos sucede, don Daniel. Hay cosas que comparto y otras que no, porque imagino. el hecho de... O sea, yo creo que el PP puede entrar en una ansiedad innecesaria si trata de presentar una caída anticipada de Pedro Sánchez, que no tiene por qué producirse en meses ni en años. Y a las pruebas me remito. Estos 2 años han sido de gobierno sin presupuestos,
de muchas votaciones perdidas que pueden ir a más, pero que ha demostrado el presidente del Gobierno que puede ir hacia adelante sin las estructuras clásicas con las que ha funcionado un presidente del Gobierno en el Estado. Y no le va a importar, y a corto plazo al menos, desde luego, no va a tambalearse. ¿Con cómo salieron de aquel debate en el que se aprobaron las medidas anticorrupción? Fingiendo digo fingiendo porque yo no creo que lo hayan cogido, pero fingiendo que habían tomado oxígeno y que los socios les respaldaban. Claro, ¿qué será que no les respalden los socios? ¿Que pierdan alguna votación? Tampoco. ¿Será que hubiera una moción de censura presentada por el Partido Popular? Pero esa votación era clave, ese día era clave, bueno, más que el de ayer. ¿Crees que se habría presentado su dimisión si no hubiera habido...? Es que no hubo votación. No, pero podía haber habido una... Fue un debate sin votación. Por eso os digo que ¿qué hubiera pasado si hubiera habido votación? Otra cosa es hablar. Pues podría haber habido... Es que fue un simulacro, Por eso digo que... Pero no se presentó la cuestión de confianza, se podía haber presentado. Pero tiene razón Amadeu en que los socios ladraron y no mordieron. Claro, eso claro. Hubo hasta una vicepresidenta que se comporta casi como la líder de una fuerza opositora, pero que luego, después de hacer lo contrario que el enfermero... Hablaba de Yolanda, que hace lo contrario que el enfermero, que primero la aguja, pero luego el algodón. Pero no hubo votación. La votación sí, pero fue ¿y ayer. qué ha pasado con la votación de ayer? Que el Gobierno sigue y va a seguir, y va a pasar el verano y van a enfriarlo, y sale lo de Montoro y lo equiparan, y entonces... Sí, todo lo que el libro de Sánchez se llama Manual de Resistencia y no va a cambiar de título. Ahí va pero de todas maneras, pienso yo, y es una mi visión mía como espectador del Congreso, tampoco más, que los socios, hay determinados partidos que han perdido ya ese miedo reverencial de decir, bueno, es que tú eres el dique para que no vengan los unos de Atila. Están perdiendo, yo lo vi ayer, la propia BNG, o sea, el propio BNG se enfrentó absolutamente al gobierno. En Sumar, hubo diputados de Sumar, ya no te digo Águeda Micó, que está ya en Compromís, está en el mixto, hubo diputados de Sumar que votaron en contra. El del Cha, ¿no? O sea, el de los aragoneses. Y hubo también un conato del de MES Mallorca de votar en contra. Es que ese ámbito está en implosión. Sí, tienes razón, pero lo que yo subrayaba es que eso nunca le ha importado a Sánchez. O sea, tratar de gobernar vía decreto y sin el Congreso, minimizando las veces que va. Es que le gusta. Claro. Tú has dicho lo del libro del manual. Es que ojeándose el manual de pero resistencia, fíjate, yo ahí le gusta. Soy contrario a lo que tú decías de que el cuanto peor mejor casi que es una estrategia buscada. Obviamente tratan de hacer de la necesidad virtud, pero que no te salgan... Obviamente hay un componente de estafa en proponerle algo que no vas a poder conseguirle a los independentistas, pero también hay un desgaste terrible y que cada vez es mayor, y el PNV y sobre todo Junts pues cabalgan hacia tu caída, y esto se trata de, pues, bueno, efectivamente ya tenía unos pilares yo creo que inestables. Fernando ha dado la clave, aunque yo hago una interpretación diferente. No, pero el problema está en la izquierda. Es decir, si la izquierda fuera tan disciplinada como es la derecha, yo os digo yo que esta legislatura, la siguiente y la otra. El problema es que cada persona de izquierdas tiene una concepción, una organización y un partido. Y eso también, sí. Y eso, lo que pasa es que también es verdad que con el tiempo hay gente que ha aprendido, no mucha, pero hay gente que ha aprendido en la izquierda, me refiero a la izquierda que no es del PSOE, que cada vez que puedes meter la pata desapareces electoralmente. Es decir, los de la Junta hacen eso, o a uno de Podemos, pero al final siempre hay alguien allí que le dice, ojo, que el electorado de izquierda después, igual que pasa con la derecha, es muy pragmático. Cuando vengan las elecciones te hará un voto de castigo y no te votará. Bueno, don Daniel nos hacía también una valoración de estos 2 años de gobierno. No son exactamente 2 años de gobierno, son 2 años de las elecciones que dieron lugar a este gobierno en clave valenciana. Y me gustaría también oír algo al respecto de Jesús, de Fernando de Amadeu. Don Jesús, balance pues mira, para la Comunidad Valenciana, yo creo este gobierno, ¿qué? Pues mira, yo creo que la cohabitación ha sido muy mala, muy negativa, y ha puesto... Ya ha evidenciado los síntomas... Cohabitación entre aquel gobierno y claro, el de aquí, entre ¿no? dos gobiernos de distinto signo. No dentro del gobierno central, sino entre Madrid central y Valencia. Valencia, la cohabitación entre Madrid y Valencia, gobierno central y gobierno autonómico de 2 partidos distintos, esa cohabitación se ha evidenciado nefasta y en el peor momento, con la DANA. Porque en un sistema como es el de protección civil, que está organizado casi para que vaya mal, sino está muy, muy trabajado porque está desconcentrado funcionalmente y descentralizado territorialmente,
con multitud de competencias repartidas entre distintos organismos, Confederación Hidrográfica, que meteorología, que ayuntamientos, porque nunca se habla mucho de la autonomía y del gobierno, pero el nivel 1, el primer escalón de protección civil de emergencia es el ayuntamiento, también tienen sus responsabilidades, que han llorado mucho, pero no salen en los listados de responsables, sale más, le tiran al lado, al autonómico y también al central, pero al ayuntamiento. Y se ha evidenciado que esa cohabitación en este sistema de administraciones territoriales funciona mal. Es curioso porque al final no nos acordamos ya de la financiación autonómica, que es otro gran caballo de batalla, porque la DANA lo tapa todo hasta el punto de que llegamos a las controversias de estos 2 últimos días sobre quién ha puesto qué, y cuánto ha puesto uno y cuánto ha puesto el otro. Es un poco lo de, ayer lo decíamos en El Faro, la canción de Víctor Manuel, ¿quién puso más? ¿No? ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara. Pues hoy la Generalitat ha valorado las cifras que había dado el día anterior el Gobierno central. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llegó a decir que el 90% de los fondos movilizados para reparar las cosas de la DANA son del Gobierno de España, y hoy el Gobierno valenciano dice que el Gobierno hincha esas cifras, que de los 7.500 millones anunciados, solo 2.400 son de verdad ayudas, porque lo demás son los millones que pone el consorcio de seguros, que no tienen que ser computados como ayudas directas del Gobierno, y ahí andamos. Si me permites una matización, no es tanto que lo diga la Generalitat, es que lo dice Infodana, que es el portal del propio y la Generalitat se refiere también... La Generalitat lo subraya porque es verdad que a la hora de verbalizarlo, la delegada del Gobierno hace una exposición más magnífica, pero en las cuentas del Estado se ve que lo que va a los ciudadanos lo hemos visto porque hay un pantallazo de la web de la Moncloa en donde se ven las cantidades, vamos, y se nota esta discrepancia. A mí me sorprendió un poco que la Generalitat tardara tantas horas en sacar la réplica a las declaraciones de Pilar Bernabé, pero bueno, la réplica ha llegado, ahí están las cifras, ahí están los datos. Don Amadeu, valoración de la acción del Gobierno en la Comunidad Valenciana. No, hombre, porque estoy haciendo la ronda. No, la chapita de Pedro aquí. Estoy haciendo la ronda. No. Cada uno que diga lo que quiera. No, nadie tiene que defender nada de lo que no las crea. primeras 48 horas de la DANA, a mí lo único que me gustó y que me daba se hundió a los días siguientes, es que parecía que iba a haber colaboración institucional, que es lo que debe haber cuando hay una desgracia de la índole que hubo, ¿no? Algunas horas más, incluso. Sí, probablemente hasta los sucesos de Payportal. Yo creo que probablemente ahí fue cuando ya todo se rompió y desgraciadamente es difícil poder hablar de esto con una tranquilidad, en el sentido de que todas las administraciones, la local la primera, la autonómica y la estatal, y también la europea, porque hay que recordar que los más de 15.000 millones de euros que el Estado tiene que dar a la Comunidad Valenciana no van a computar como déficit, y eso son medidas positivas y que implican además la colaboración de todas las administraciones autonómicas. Yo, tomando algunos datos así, lo que sí que, por ejemplo, ha llegado son los 1.700 millones de euros a todos los ayuntamientos. Yo, por ejemplo, puedo dar fe de que el Ayuntamiento de Paiporta, porque lo conozco de primera mano, ha ingresado los más de 200 millones de euros y ya los tiene para las obras públicas que se están realizando. Que el vecino, cuando ve que se están realizando las obras públicas, entiende que es la obligación de la administración y no pregunta si es la autonómica, la central, quien lo hace. Yo creo que es fundamental. 1.000 millones para los vehículos, 1.000 millones también para las familias. Todos los ayuntamientos han cobrado ya, creo que son 75 millones de euros, lo que tuvieron que adelantar los ayuntamientos en los primeros contratos de emergencia que tuvieron que hacer en esas primeras horas, días y semanas antes de que llegara la ayuda estatal. Y eso, lo importante es que no fuera un tema de debate. Es que la obligación de la administración, cuando hay un drama como el que ha habido, cuando digo la administración me refiero a la administración pública, es colaborar. Las comunidades autónomas tienen menos poder económico que el Estado, por tanto tiene que haber transferencias, esas transferencias se están dando y lo que la Generalitat está gastando también es parte del dinero estatal. Que, por cierto, después es el dinero de todos nosotros, que somos los que lo pagamos, claro. ¿Vale? Entonces yo creo que eso sería lo suyo. Ahora, el problema es cuando eso también se convierte en una herramienta... ¿Y así titular una valoración de la acción de gobierno para con la Comunidad Valenciana, más allá de la DANA, si quiere usted? Bueno, pasa es que la DANA es clave, ¿no? Claro. Pero el otro tema que probablemente... Bueno, pues usted lo que el otro tema que creo que es rápido y también es el tema de la financiación autonómica. El acuerdo que se ha hecho con Cataluña puede acogerse a cualquier comunidad autónoma. Sé que probablemente no compartirán
lo que estoy diciendo, algunos de los Igual les compañeros de sorprende mesa, alguno, pues ¿eh? igual no Igual lo les sé. sorprende alguno. Pero sí que es verdad que nos podemos acoger, pero también es verdad que es porque tenemos sin resolver la financiación autonómica, quiero recordar, desde que empezó nuestra democracia. No es un tema de ahora. Yo he estado aquí, y tú lo sabes, en muchos faros, y yo era más joven, pero este tema salía y gobernaba el PP o gobernaba el PSOE a nivel central, y aquí el Partido Popular, y no teníamos financiación autonómica. Don Fernando, su valoración. Bueno, yo creo que, en fin, Y nos vamos a otra cosa. obviamente tengo que decir que la colaboración del Gobierno de España con el Gobierno de la Generalitat es cero. Es absolutamente de asfixia. ¿Pero cero? O sea, cero. ¿O poquito? No, cero. Porque Amadeo está diciendo del dinero que ha ingresado a los ayuntamientos. Una cosa es ingresarte en la cuenta corriente un dinero, sabiendo que tú no lo puedes gestionar. Porque el Ayuntamiento de Paiporta no puede gestionar los 300 o 400 millones, primero porque no tiene estructura funcionarial y de intervención suficiente. No, es Traxa quien lo hace, no lo van tiene. a encargar las Traxa, memorias, están encargando las Traxa memorias tiene que para- hacerlo el de todos los municipios, Claro, sí, y ya ha sí, dicho sí, Traxa, porque yo estoy yendo a los municipios, que no está capacitado ni tiene suficiente entidad. Con una trampa, porque si no lo gasta en determinado tiempo lo tiene que devolver. Lo tiene que devolver, que no es un dinero que lo da al ayuntamiento, sino que es un dinero que dice es finalista para las obras y los contratos que se realicen. Si no se puede realizar porque el ayuntamiento no lo puede gestionar, volverá a las arcas del Estado. Por tanto, hay ahí hay discrepancia, hay Bueno, discrepancia. yo te lo digo porque es lo que Sí, me han, sí. de De hecho, me han los contado. intereses que están creando mientras están en el banco Sí. también se pueden gastar ya en obra pública. Claro, también. pero si no lo gastas, repercute para el gobierno. Pero en 2 años Todos se gastarán, perdón. Se gastan. Perdona. ¿Tú ves actualmente que el ayuntamiento de Paiporta, que lo has puesto tu ejemplo, tiene capacidad? Si tiene un presupuesto, no sé, son de 20 o 30 millones, 20 millones, y muchas veces no lo puede gastar porque no tiene capacidad, dime tú 400 millones de euros. No tiene capacidad, ni Traxa lo puede realizar. No lo puede realizar porque tiene que hacer la obra. Y en segundo lugar, los ciudadanos están quejándose que las valoraciones del consorcio de compensación de seguros es a la baja. Es a la baja. Ya han impugnado, ya han iniciado procedimientos diciendo, oiga, ustedes me están tasando mi vehículo, mi casa, mi frigorífico a la baja. Pero eso ya no es el gobierno, ¿no? El consorcio no hemos quedado... No, es Pero un bueno, organismo, es un pero es que organismo eso lo oficial. suma, es que solo suma ya el sé que gobierno. Bueno, pero suma, ya. no Por puede tanto, ser para lo ese es malo un el gobierno problema. y para lo bueno. No, pero Pero eso ya lo sobre suma. esa Y valoración a la baja no se la culpa al es un gobierno. organismo Del oficial. gobierno se la culpa sumar lo que no es suyo. Perdona, el consorcio, Es un organismo es un organismo del Estado, Sí, sí, con, sí. con fondos que lo pagamos nosotros. Sí. Pero la determinación de la valoración lo tienen que hacer los responsables. Lo seguro, Y sí. la ley- No, yo Son quiero matizar los solamente... responsables. Yo O sea, el dinero, perdón, el dinero es nuestro. Sí. Pero la determinación de lo que tengo que pagar yo o no, gestión. eso es una decisión que tiene que adoptar el consorcio, que es un órgano Bueno, del Estado. don Amadeo, una Muy- matización muy que llevamos rápido. fatal. Tiene razón totalmente Fernando, con el personal que tiene los ayuntamientos no pueden, evidentemente, hacer frente a ese, en este caso, más de 200 millones de euros en Paiporta y en otros sitios, pero también es verdad que con el decreto Omnibus que cayó, está precisamente la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran dejar de lado la tasa de reposición, que sabéis que desde el 2012, cuando se intervino en los ayuntamientos, solamente puedes cubrir las plazas funcionariales de que se queden ya desiertas, y eso se ha quedado bloqueado, pero sí que me consta que va a volver a intentarse en septiembre para que todos los grupos políticos permitan a los ayuntamientos tener los funcionarios suficientes. Pues nos vamos a publicidad y entramos enseguida con los hermanísimos, los marrones diversos que tenemos por ahí, y luego ya vamos con Juana Rivas y otros asuntos de interés. Pues estamos con Jesús de Salvador, Dani Valero, Amadeu Sanchis y Fernando de Rosa haciendo el faro de hoy. Por cierto, interesantísima entrevista, la de El Confidencial a José Luis Ábalos. Supongo que esto irá por entregas, ¿no? Porque esto se suele hacer, Dani, ya tú eres de la competencia, pero estas cosas se suele hacer por entregas, ¿no? Hoy sale un poquito, mañana Según otro. intereses, si hay Según interese. muchos focos. Pues hay cositas que dice Ábalos hoy. Los Hidalgo, los de Europa, se plantearon todo para acelerar el rescate. Le preguntaban por Begoña y él dice, se plantearon todo. Luego, el entorno de José Blanco me contactó para que ayudáramos a un cliente de su lobby. Ojo, eso suena a Montoro. Se plantea una querella contra Óscar Puente por haberle hecho una auditoría, un compañero de partido, a su intervención en el tiempo que estuvo en el ministerio que ahora es de Óscar Puente y antes era de José Luis Ábalos. Y luego una cosita también en orden local sobre Diana Morán, sobre la líder del PSPB,
le deja ahí unas puntaditas que me llaman mucho la atención. Ella trabajó en la campaña de Susana Díaz. Yo apoyaba a Pedro Sánchez. Nunca he tenido oportunidad tampoco de votarla porque ella nunca se ha sometido a unas primarias. Vaya como las lanzan aquí, ¿eh, Dani? Sí, es unas primarias de las que se salva, según dice la sección a la que preguntes del PSOE, ella era o no era de Cerdán, porque puedes interpretar que quien era de Cerdán era Bielsa, pero por otro lado, Cerdán es quien la libra de esa votación interna, de esa elección interna dentro del partido. Sí, es curioso que se quieran y se odien tanto, ¿no? Según lo vean algunos, porque también el Partido Popular subraya que eran el número 1 y número 2 de la lista, y aquí vemos que amistad poca. Pero bueno, la verdad que es tremendo, porque este personaje parece una figura del pasado, y estas elecciones que hoy estamos conmemorando el 2º aniversario, lo tenían en la lista del PSOE. Que lo entrevisté yo en un faro, votando, Estaba yo. ¿Estabas tú? Ayer estaba votando en el Congreso, ¿eh? Claro. Sí. En aquella campaña electoral, además entrevistamos a todos los números 1 y al número 2. Sí, hemos coincidido. Pues vino Diana Morán, que vino aquí a Plató. ¿Qué más estaba? Esteban González Pons, Águeda Micó y se me olvida alguien. Y no me acuerdo quién más. Bueno, estaban todos y además José Luis Ábalos, como decíamos. Pero de todas formas, de este capítulo que me ha dado a mí por llamarle marrones diversos, por resumirlo de alguna manera, quizá el más próximo y el más reciente sea el caso de Francis Puig, que al que le piden 4 años de cárcel, que don Fernando, usted que es magistrado en excedencia, siempre recurro cada vez que viene usted a esa condición para tratar ciertos temas. 4 años son bastantes, ¿no? Hombre, 4 años. Hombre, ya sé que 4 años son bastantes. Es decir, penalmente es una cosa de mayor cuantía, ¿no? Exactamente. Ya todos sabemos que hasta 2 años es una pena para determinar el ingreso o no en prisión. A partir de 2 años la pena ya es una pena importante. Aparte los delitos que se le atribuyen y que van a ser objeto de juicio son delitos también. Sobre todo por simular gastos y facturación para... Estamos hablando de un enriquecimiento, ¿no? De un enriquecimiento a través de la administración y que... Pero sin embargo, por la parte de la gestión pública ahí no se halla ninguna cosa punible, por lo que yo tengo entendido de lo que se ha derivado de estas actuaciones. Es decir, el instructor, además leo aquí un párrafo que me he copiado textualmente, no ha encontrado pruebas de complicidad en la parte de la gestión pública ni tampoco de fraude en ayudas públicas, delito que requiere un montante de 120.000 euros. Es decir, se circunscribe a una de las partes, que sería Francis Puig, y no a la parte administrativa, por aquello de las subvenciones de la Generalitat Valenciana y catalana. Claro, es que hay de las cosas infracciones que, por lo que está publicado, era presentación doble y triple de las mismas facturas en distintas subvenciones. Claro, las distintas administraciones no saben exactamente, aunque hay una base de datos nacional de subvenciones, una base también autonómica de subvenciones, no saben exactamente la subvención, la factura, no están conectadas, con lo cual, claro, la administración no sabe de Autonómica Valenciana si después esa factura la ha presentado, la ha podido presentar en algún caso en la Autonómica Catalana, porque además es por control financiero. Claro, eso, si falsifica una factura o falsifica alguna información de que ha hecho una actividad o que se ha difundido esa actividad, que es lo que requisitos de que recoge la Ley General de Subvenciones, desconoce el funcionario que está controlando eso si ese documento es un documento falso o no. Claro, después, por una cuestión como ha pasado, pues ha saltado a nivel prensa y ya se han puesto a investigar y a hacer diligencias de si ese documento era verdadero o falso. Con lo cual la administración, en un principio, no es que haya sido cooperadora o haya habido cómplices, ¿no? También es verdad, por salvar a la administración, que los sistemas, digamos, de detección aquí del fraude son a posteriori. Están hechos de manera que se supone que de manera aleatoria revisan una vez ya se haya concedido la cantidad, que tampoco me parece una forma mala de hacerlo, partes de una buena fe, es verdad, pero revisarlo todo de antemano no puede, podría colapsar el sistema y hacer que no llegaran tardísimo las subvenciones. Puig, que insisto, es un tema más o menos local, autonómico. Sin embargo, hemos visto que hoy en los diarios a nivel nacional empieza a cobrar... No ha salido en el mejor contexto la petición de pena. Eso es lo que iba a decir. ¿Sirve también para esto famoso del empate?
y desempate, empates y desempates. Tenemos lo del triángulo de Koldo, Ábalos, Cerdán, luego sale lo de Montero, que algunos piensan que podría compensar en parte, ahora lo de Francis Puig descompensa. Amadeu. Yo pienso que no. Yo en este tema voy a decir lo que decía ya cuando el caso Otro de Camps. por cierto. No, pero me refiero cuando el caso Gürtel y demás. Yo es que creo que hay que dejar trabajar a la justicia. Yo creo que los medios de comunicación informen, pero no juzguen y declaren culpables. Eso me parece fundamental para la salud de nuestra democracia, porque lo que nos jugamos es la fortaleza de la confianza de los ciudadanos en la institución democrática. Si alguien ha cometido un delito, hay todo, bueno, y eso Fernando lo sabe muy bien, es decir, hay toda una serie de mecanismos para que al final el presunto delincuente, si al final se demuestra que lo descumpla la pena. Entonces yo en este caso, por ejemplo, lo que hay es una petición del fiscal, ahí siempre los fiscales suelen pedir bastante, ¿vale? Creo que me parece muy excesivo para un tema como el de falsificación documental, en el caso del hermano de Chimo Puig, y para mí no es un empate. Otra cosa es que lo utilicemos, ¿no?, como herramienta. Yo cuando salió lo de Montoro no lo vi como un desempate, lo vi como que en ese momento pues, el gobierno decía, ostras, menos mal, ya no va a salir solamente Santos Cerdán, va a salir otro nombre, que en este caso afectaba al Partido Popular. Pero si realmente hace ya muchos años, probablemente hace más de 20 años, se hubiera llegado a un acuerdo entre el conjunto de las fuerzas políticas para que los casos de corrupción fueran un delito real contra la democracia y que uniera a todos los partidos, pues nunca hubiera sido una arma arrojadiza. Pero como no lo es, pues claro, nos vamos desangrando todos, porque yo no creo que esto fortalezca a nadie, y se equivoca mucho quien piense que lo de Santos Cerdán o lo de Montoro fortalece. No fortalece a nadie, a nadie. Bueno, a alguien sí, pero no precisamente a los que más creemos en el sistema democrático. Porque es condición humana. Porque ¿a quién no perjudica? Yo creo que en este caso la ultraderecha... No, igual, porque Vox antes o después, como es naturaleza humana, tendrá casos de corrupción. Pero su electorado no lo englobará así. No lo englobará. Bueno, de todas las maneras, yo creo que medir por kilos la corrupción a mí me horroriza. La corrupción es tremenda, y lo digo aquí. Tú antes has mencionado profesionalmente, yo he tenido que hacer instrucción en esta materia, y es terrible. A mí me da igual el color. ¿Por qué terrible? Terrible. Bueno, terrible para la democracia. Y... No, terrible también para ver realmente cómo hay personas que son unos sinvergüenzas. Vale. Y yo, desde mi punto de vista profesional, me da cuenta que hay personas que son sinvergüenzas, independientemente del color político. Por eso yo creo, a partir de esa realidad, a mí la corrupción me horroriza y me asquea, porque veo que es, sobre todo, aprovecharse de la condición y de los ciudadanos. Dicho eso, parto de la base que, volviendo a lo de Francis Puig, porque ya te digo, yo no quiero medir por kilos qué es Montoro, Cerdán o pues Koldo, qué pesa más, qué es peor. Peor es la corrupción. Pero dicho eso, con respecto a Francis Puig, bueno, pues evidentemente estamos en un tema de malversación de dinero que es de la administración, y que aquí hay dos problemas. Primero, que siendo Vicent Marsá conseller, pues casualmente se pasó el tiempo para exigir la devolución del dinero. Por lo tanto, siendo Compromís gestionando, se pasó, y por tanto ese dinero no lo ha podido reclamar la administración para a los afectados, lo cual a mí me parece muy preocupante. Como decía Dani, hay que actuar posteriormente, pero ¿qué hay que actuar? Hay que actuar. Es decir, cuando tú no lo puedes hacer a priori, porque no puedes saber un detector de sinvergüenzas. Ojalá lo tuviéramos los ciudadanos. Pero no está, el delito de malversación no está en lo del fiscal ahora. No, pero me refiero que el dinero que se le dio en subvención, que puede ser el reintegro de la subvención, el reintegro de esas subvenciones, la reclamación de la devolución a las empresas. Bueno, ya, eso dicho en primer lugar. Y en segundo lugar, que todos recordamos, y vosotros también estáis en este ámbito, que aún iniciándose la investigación, continuaba dándose las subvenciones a las empresas. No hubo un reparo de decir, bueno, vamos a ver lo que está ocurriendo por parte de la administración. Siguió dándose esas subvenciones, lo cual, pues bueno, evidentemente yo no voy a decir que hay una responsabilidad de la administración, porque el propio fiscal y el propio juez no lo han determinado, yo no voy a ir por ahí. Pero sí que hay dos cuestiones que ya os digo, que no se reclamó la devolución, y en segundo lugar que se siguió
dando para el fomento de valenciano, etcétera, cuando ya se supo que se estaba el mismo contrato en Cataluña, en Morella y los audiovisuales del Corregidme Maestrazgo. vosotros, pero esas ayudas de comunicación han seguido dándose estos años por parte de la Generalitat, tanto a comunicación de sports y demás, por lo que yo tengo entendido. No sé, es igual me han informado mal, pero... Yo creo que la cuantía no ha sido la misma. En cualquier caso, no es. Pero no se ha desde mi roto, punto de no se ha vista, roto no la- es un tema de la naturaleza de las ayudas. Yo creo que la Generalitat, más allá de lo que sí que dice Fernando del tema de que no lo reclamara a tiempo, que me parece bastante grave, en la concesión yo no vi, de hecho la justicia tampoco vio en Trenzano ningún delito. es verdad. Para mí lo que sí que es tremendo Trenzano es era que... el número 2 a los efectos de Marza. Para mí lo que sí que me parece tremendo es que este señor Francis Puig... Bueno, hay dos cosas para mí que me han llamado la atención con el tema de la petición de pena de la Fiscalía. En primer lugar, que la Fiscalía hace suyo el relato que habían hecho los investigadores durante mucho tiempo, que los periodistas hemos tenido que escuchar que estábamos hinchando un caso, que iba a quedar absolutamente en nada, que esto era un tema menor, y que muy poca cosa, pero que como era el hermano de... había caza mayor hacia la persona, que estábamos yendo a por un particular que encima no era el dueño de la empresa, que eso lo subrayaba muchísimo el entorno de presidencia entonces, y resulta ser que Fiscalía lo que dice es que este señor es el que lideraba la empresa, el que tiene acciones, y es verdad que no es el propietario al 100%, pero que el que recaudaba y el autor de una estrategia basada en una empresa ficticia y paralela creada para captar todas las subvenciones posibles y maximizar los ingresos de las mismas, hinchando gastos o duplicándolos, presentándolos en varios sitios. Entonces, por un lado, lo que iba a ser nada, de momento, yo no sé en qué va a quedar, porque determinará la justicia en cuánto se tiene que responsabilizar lo que ha ocurrido. Pero el relato de los hechos es el que es. Es decir, no va a ser más verdadera una factura cuando llegue esto a juicio o no. Requerirá o no una pena mayor o menor. Podrá ir o no a la cárcel este hombre, pero hemos pillado al hermano del presidente de la Generalitat Valenciana durante la primera legislatura y nada más comienza, nada más llega Ximo Puig al poder, desesperado a la caza, a la caza mayor de Bueno, esto es un de la clásico, esto subvención. de que estáis culpando a este por ser familiar o estar directamente... Es que la implicado Fiscalía, en el que entorno de- ya sabes de quién depende, como diría alguno, Es un clásico. aquí está ejerciendo una independencia y pidiendo una pena muy importante para una persona que es el hermano Lo del cual demuestra que la expresidente. Fiscalía no depende de... Pues eso. Sí, pues eso, que de vez en cuando claro, sorpresas te da la según vida. lo mires. En fin, no nos vayamos de los tribunales, pero cambiemos de asunto. Nos vamos a lo de Juana Rivas, que saben ustedes que tiene su miga. Hasta el viernes no se verá en qué acaba. Bueno, a ver, en qué acaba esto. Yo creo que no lo veremos ninguno en activo. Yo creo que esto va a ser, sí, desgraciadamente, pero secula seculorum. Va a continuar la guerra de los Rose, esta mal llevada y tan desastrosa para los chicos, que es lo que debería preocuparnos a todos más. En fin, hoy hay una segunda entrevista, hablábamos antes de la de Ábalos en El Confidencial, en El Mundo sale Francesco Arcuri y el titular es: ya perdí a un hijo así, manipulado, y no voy a perder a otro, debo proteger a Daniel y lo voy a hacer. Recuerda que durante 215 días, 3 veces al día, ha estado llamando al teléfono de su ex mujer para hablar con el hijo y que ninguna de las veces han descolgado el teléfono. También se supone que tenía que hablar con una mediadora y tampoco lo hizo el niño, ni con los amigos del colegio, ni del equipo de fútbol en Sicilia, donde estaba bastante integrado, por lo visto. Psicólogas y trabajadoras que hablan de manipulación por parte del entorno de la madre. Ayer vimos como le decían: grítalo, grítalo, lo que temes. Y lo que temía era que si se iba con su padre, el padre le matara. Parece ser que anteriormente decía todo lo contrario, que mamá me dice que diga esto. En fin, hay testimonios independientes suficientes como para que nos planteemos a dónde queremos llegar con esto. Si la exposición pública de ayer del crío, que es menor de edad, el otro hermano es mayor y estaba todo el rato a su lado, haciendo un poco también de madre, mientras la madre se abrazaba a la mentora y caminaba de espaldas, sollozando, y al final tenía que ser llevada en una ambulancia. Quiero decir, todo esto al final, yo me pongo en el papel de los niños y esto tiene que ser horroroso, Jesús. Sí, es Horroroso, y de una falta de conciencia de, claro, porque además, digamos, de todos, pero yo creo que más de unos que de otros, porque los que montan el show son más unos que otros, sin tener en cuenta las consecuencias que esto les va a acarrear a los críos hay un problema de en el futuro. se ha politizado hasta el dolor Bueno, de eso las también. personas.
pero y los problemas dentro de las familias. Se hace Pero tendremos que exhibición. creernos a la justicia, ¿no? Porque hay No, ese un es otro montón de los problemas. tribunales y un montón de Que se sentencias y un montón de politiza. todo que indican hacia dónde hay que ir. Lo ha apuntado Fernando antes, al principio. Es que, claro, también está las acciones de politizar la justicia cuando tiene que ser lo más independiente. Entonces, se está impregnando todo de una carga política partitocrática que está provocando, pues, como decía Amadeu, es que una crisis del sistema, de que la gente, la democracia, empieza a perder tanta confianza de la población en general, porque lo que no puede ser es esa exhibición del dolor de la familia, la manipulación, con el tema de las violencias entre personas, en la familia, de género, de sexo y todas estas cuestiones, que es terrorífico. Parece que hay ciertas ideologías que, como tras la caída del muro de Berlín y perder esa lucha de clases, pues buscó otra lucha, y parece que sea la lucha de géneros y la lucha de unos contra otros, tirios contra troyanos, la manera de sustituir la lucha de clases. Entonces hay una manipulación y un exhibicionismo que es terrorífico para los niños, porque es un poco como lo del mobbing y lo de los problemas en los colegios, que antes una peleita, una tontería entre niños era una discusión del patio de colegio, pero ahora con el móvil graban esa peleita o esa tontería y se magnifica, y al chaval en cuestión, o chavala, pues se vuelve A loco. mí hay Se vuelve dos loco. cosas fundamentalmente que me llaman la atención. Una es las secuelas que le pueden quedar a estos chicos en un futuro o en un presente ya. Y la segunda, Fernando, el poco crédito que se le da a las sentencias y a las decisiones judiciales de Italia, de España, fiscales, jueces, psicólogos, terapeutas, todos parecen indicar hacia dónde tienen que ir de una manera más o menos unívoca, todos los que son independientes, los que no están pagados por alguna de las partes, y sin embargo eso parece que no puntúa nada. Yo no me quiero poner del lado de uno ni del otro, pero la justicia está para algo, ¿no? Es que ha intervenido hasta el Tribunal Constitucional, o sea, denegando el amparo a la madre, ¿no? De todas maneras, el problema en una separación conflictiva no es de ahora, es decir, por desgracia, hay muchísimos casos de utilización de los menores, tanto por uno o por otro progenitor, para obtener un rédito, porque las separaciones muchas veces ya exceden de lo normal, ya excede ya a lo pasional. Pero dicho eso, evidentemente hay una juez en Italia que ha dicho que el padre tiene derecho a tener al niño. Hay una juez en Granada que ha dicho que el padre tiene derecho a tener al niño. Ya se resolvió inicialmente, en el cual se le entregaba la custodia a la madre, pero el régimen de visitas al padre. Y por eso el padre lo tuvo en Navidades. En Navidades el niño vino a estar con la madre, y ahora en vacaciones de verano le corresponde al padre. Eso es lo ordinario y lo normal. ¿Qué ha pasado durante estos 200 y pico días? Como decía el padre, es que el padre no ha podido comunicarse con el hijo en ningún momento, porque se le ha impedido por parte de la madre cualquier comunicación, lo cual ya es en sí mismo contrario a la ley. Por eso te digo que los psicólogos son los que tienen que determinar, y los que tienen que determinar efectivamente el bienestar del menor, porque todo esto, en todo procedimiento de separación y de custodia de los menores, hay un principio, que es el bien del menor, ni del padre ni de la madre, porque hay padres que creen que el interés del menor es el suyo, y hay madres que creen que el interés del menor es el suyo. El interés es el del menor, y lo que no puede aceptarse es que la ministra Sira Rego ayer hiciera unas declaraciones que a mí me parecieron ya demenciales, diciendo que iban a hacer una ley para obligar a los jueces a escuchar a los menores. Oiga, señora ministra, esa ley existe desde el propio Código Civil, en el que establece cuándo tienen que escucharse a los menores, establece las edades en las cuales los menores tienen que tener ya una atención en las decisiones sobre la separación. Está la propia normativa de protección de víctimas de delito para establecer y indagar si ha habido alguna vulneración del menor para, en el caso de esto. Por tanto,
Que me digan ahora, desde un punto de vista politizando esto, que se va a dictar una ley, que en septiembre ya ella tiene ya redactada una norma. Los niños ya lo escucharon en Italia, ¿no? Tengo Hombre, entendido. y en España. En ¿Tú te crees que un psicólogo o médico forense no establece de oficio, no porque un psicólogo de parte, de oficio, con las cámaras Gesell? En la Ciudad de Justicia de Valencia hay uno de los mecanismos más modernos que se ha establecido de cámaras Gesell, que son unas cámaras en las cuales los psicólogos y los trabajadores sociales están con los niños, sin presencia de abogados ni del juez, que lo están viendo en cámaras externas y están preguntándole y están trabajando con ellos y obtienen unas conclusiones. Y para que no estén contaminados, los propios abogados, el propio juez, el propio fiscal están fuera. Eso es una cámara Gesell, en la cual los niños conjugando con dibujos, se les determina si efectivamente están siendo objeto de algún tipo de abuso, algún tipo de manipulación o qué es lo que desean. Eso aquí en Valencia está en la Ciudad de la Justicia y en España en múltiples juzgados y en Italia. Por tanto, que no vengan confundiendo y atender siempre a lo que digan los profesionales. Amadeo. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en estas décadas y muchas cosas que antes quedaban dentro de las casas o dentro de los colegios y demás, ahora cuando se ejerce la violencia lo puedes denunciar y el culpable pues lo paga, ¿no? Desgraciadamente yo creo que sigue habiendo muchas mujeres asesinadas, sigue habiendo mucha violencia vicaria y eso existe y es una realidad y además incluso afecta a los que somos amigos de alguna persona que ha tenido o alguna mujer que ha sido objeto de violencia doméstica, ¿no? O violencia machista. Pero bueno, yo en este caso, que como todos creo que, vamos, yo no creo que el gobierno esté detrás de Juana Rivas ni nada por el estilo, no creo que llegue hasta ese extremo la manipulación, lo que pasa es que probablemente hay posicionamientos políticos, pero me gustaría saltar, porque lo estaba leyendo ahora, que la expareja de Juana Rivas se sentará en el banquillo en Italia por presuntos malos tratos contra sus hijos, acusado por la Fiscalía italiana en Cagliari el 18 de septiembre. Es decir, yo no creo que sea un santo tampoco. Lo digo porque puede darse, o podemos caer en la tentación de pensar que esto es una exageración de la madre, pero esta persona, su exmarido, ya tiene una condena respecto a su primer hijo por malos tratos y ahora el 18 de septiembre en Cagliari tiene un juicio acusado por la Fiscalía italiana en el que va a tener que responder por el maltrato a sus dos hijos. Es decir, que ya no es la justicia, no está diciendo la justicia que no tenga la razón Juana Rivas. Ojo, que la Fiscalía italiana de delitos contra el menor acaba de imputar para el 18 de septiembre. Pues hay que confiar en la justicia Claro, y en los expertos. No, pero es que parecía como que que Juana Rivas solamente tenía el apoyo del ministerio en un momento determinado. No, política. No digo por lo que tú decías, lo digo por las declaraciones de Sierra Rego, que creo que no es acertado de anunciar esa ley aprovechando que está ese caso, porque parece que lo estás manipulando. Son cuestiones que estaban archivadas, pero que se han recuperado ahora, no sé por qué, porque ya a tanto detalle no llega. Pero, de todas maneras, las dos fiscalías, en este caso, están actuando. Dani, pues una valoración de usted también y vamos a otra cosa. Sí, pero lo que ocurre aquí es que, independientemente de la situación, que yo tengo los mismos temores y la verdad que ayer, por mucho que puedan influir o pueda estar preparado por parte de la abogada, que también podríamos hablar de la abogada de Juana y de su trayectoria, el grito de un menor diciendo me van a matar es escalofriante y a todos nos paraliza el corazón y te lleva a un estadio de duda brutal. Pero ¿qué pasa? Que detrás de eso también es cierto que hay como una actitud muy negativa por parte de la madre en cuanto a que si me perjudica, desobedezco de una manera brutal y descomunal al nivel de ni permitir el teléfono. Yo creo que lo del teléfono... ¿Y lo secuestro? Claro, o retenerlo contra su voluntad. Indultaran. Que, bueno, quiero decir, yo fíjate, puedo entender más, es una barbaridad, pero puedo entender más la retención del menor si crees que ese envío puede acabar en una consecuencia brutal como lo que ayer decían. La violencia vicaria, claro, sí, eso existe. Pero lo que no puedo comprender es la negativa incluso de no coger las llamadas. Incluso puedes aprovechar y que eso sea relativamente público, ver cómo reacciona. Hay una actitud de confrontación absoluta que yo creo que también ha acreditado que Juana Rivas no está actuando con la mejor de las voluntades. ¿Qué pasa? Que efectivamente yo vuelvo al planteamiento inicial de Jesús, yo por lo que más sufro es por los menores. Yo no sé cómo se ha llegado a este punto, pero es absolutamente demencial y ellos están en medio de una separación brutal que les ha marcado ya pues la vida. Quedémonos con eso, con la protección al menor, a ver si se puede recuperar e incrementar, porque hará falta recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, que la justicia prevalezca y que sea para todos igual de aceptable y que todos nos
atengamos a lo que digan los expertos, que para eso están, para eso les pagan. Vamos a publicidad y seguimos en El Faro. Pues estamos hoy en El Faro con don Fernando de Rosa, don Amadeu Sanchis, don Daniel Valero y don Jesús de Salvador. Uno de los problemas sociales que más nos está preocupando a todos de un tiempo a esta parte es el de la carencia de vivienda, porque además es una vivencia, sí, como otra cualquiera, pero bastante más grave, porque al final, si no tenemos viviendas, va a haber gente que sufra problemas sociales todavía más acuciantes, como el de tener que estar a la intemperie, en la calle, en una situación de precariedad que hemos dado en llamar sinhogarismo, porque es la expresión que se ha puesto de moda últimamente, pero que antes llamábamos homeless, usando una palabra anglicana, una palabra inglesa, anglófona, como estoy. Don Pedro Mire, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Don Pedro es el presidente de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, que se dedica precisamente a trabajar con estas personas que están en la calle. Eso es. ¿Y llevan ustedes? Atender a las personas que viven al raso de la calle. Llevamos 10 años. 10 años que están celebrándolo Este ahora. año celebramos el 10º aniversario de la fundación de nuestra asociación. ¿Y con cuánta gente trabajan? ¿Cuánta gente hay en las calles de Valencia? Bueno, hay muchísimas personas. Me preguntaban el otro día en otra emisora de radio si había aumentado desde que empezamos nuestra actividad con la asociación, y sí que ha aumentado. Y además el perfil de personas también ha cambiado bastante. ¿Pero de qué orden de magnitud estaríamos hablando? ¿Centenares, miles, decenas? Centenares de personas en una ciudad como Valencia. Sí. Habría que distinguir dos tipos de personas que viven al raso de la calle. Un grupo son los que tienen asentamientos más o menos estables en distintos barrios de la ciudad, y otro grupo es los que diríamos son itinerantes, personas sin hogar que están de paso por Valencia o que son itinerantes, que no tienen una estabilidad como pueden tener las otras personas y familias en distintos asentamientos de distintos barrios de Valencia. O sea que algunos de ellos tienen ya su propio cajero automático, casi podríamos decir residencial. Sí, ahí en los cajeros automáticos es un lugar donde se encuentran. Y siempre van al mismo y se establecen de alguna aunque manera. no tienen una estabilidad, no tienen un lugar fijo, porque como le digo, van moviéndose por la ciudad, dependiendo de circunstancias, pero es verdad que tienen más o menos su sitio guardado, diríamos. Yo me imagino que la casuística será enorme, problemas de alcoholismo, problemas de soledad, problemas mentales. Sí, el problema de no tener una vivienda estable es mucho más que no tener un hogar, no tener 4 paredes. El problema de no tener una vivienda afecta también a la salud mental de las personas. Hay que pensar que perjudica muchísimo el no poder tener una estabilidad familiar, no tener unos proyectos de futuro, no poder hacer proyectos de cara al mañana. Pues también a los niños también les puede afectar a la hora de la escolarización. El ser personas itinerantes también repercute muchísimo en que el niño pues tenga a lo mejor que interrumpir su escolarización y no tenga una escolarización estable. Bueno, son bastantes factores los que influyen muchas veces en el hecho de que no tengamos unas viviendas dignas para la mayoría de personas. Y esto con los precios de las viviendas hoy en día, el problema se va a incrementar. Se está incrementando. Ustedes me imagino que temerán. Lo estamos viendo, Se está incrementando muchísimo. Es una realidad con la que convivimos diariamente y nosotros lo vemos cada semana cuando salimos a atender a estas personas sin hogar, porque lo bueno que tiene nuestra asociación no es que es una ayuda únicamente para un día, para 2, sino tiene una cierta continuidad semanal. Acompañamos a las personas sabiendo que ellos son los protagonistas, cada persona es el protagonista de su historia. Nosotros lo único que queremos es colaborar con esas personas para ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran. Ustedes les atienden, me imagino que les proporcionarán comida o bebidas calientes, consejo, ayuda, acompañamiento. ¿Y consiguen sacar a algunas personas de esa situación? Hemos conseguido sacar a algunas personas, no es fácil, ¿eh? Las estadísticas dicen que solamente el 1% de las personas sin hogar se ha planteado la posibilidad de salir de la situación en la que se encuentra. Es decir, saben de sobra que esa situación va a ser para mucho tiempo. Fíjese que el 63%
de las personas que hoy se encuentran sin hogar, antes de esta situación que están viviendo ahora, antes tenían un empleo estable y una vivienda digna. El 63%, es decir, que han venido a menos y ahora se encuentran en esta situación. Y cuando llegan a esta situación, anímicamente, pues se derrumban totalmente. No me extraña. ¿Nota usted que también en los ayuntamientos o determinados colectivos hostigan a las personas que están en la calle? Por supuesto. Lo estamos viendo. Hace menos de una semana, varias publicaciones han aparecido en los que las personas sin hogar han sido agredidas por algunos colectivos de nuestra sociedad. Sin ir más lejos, aquí en Valencia ha salido publicado en algunos medios de comunicación. Es decir, existe también racismo para estas personas sin hogar, por no hablar también del racismo inmobiliario, que ese sería otro tema también largo para poder... ¿Y las autoridades, eso de sacarlos de un sitio porque afean ahí y llevarlos a otro, eso también pasa? Eso también repercute. Yo noto que cuando vienen eventos importantes en las ciudades, que se espera la llegada de personalidades o de gente más importante, sí que intentan o bien ponerlos en un sitio concreto, o bien llevarlos a otro lugar, etcétera. Sí. Don Pedro, tenemos que hablar más de esto. Ahora, cuando pase el verano, tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a esta impresionante labor que ejercen ustedes desde la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia, que está cumpliendo 10 años, labor por la que yo le felicito. Gracias, don Vicente. Muchísimas gracias. No se olviden de rezar por nosotros. No, ni ustedes por nosotros tampoco. Y por los contertulios. Gracias. Que no se mueva, ahora vendrán a por usted. Ni por los contertulios, que falta les hace a algunos de ellos. Vamos a ver si se redimen con los fareros y faroleros del día. Don Fernando, ¿me hará usted el honor de comenzar, por favor? Su farero del día. Pues yo, como farero, quiero destacar al presidente de la Diputación, a Vicent Monpó, que ayer en la Comisión de la Dana de la Diputación Provincial puso en manifiesto que lo importante era la coordinación de las administraciones para llegar a soluciones, y en esa relación que tuvo, o esa reunión que tuvo con las asociaciones de afectados de distintos colectivos. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje que a mí me parece importante. Venga, pues vamos a... Ahora su farolero, por favor. Pues farolero tengo que decir que es el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ¿no? Que, no, o sí, pues usted sabrá. No, Pero sí. dígamelo breve, porque si no, no le da tiempo a los demás. Porque considero que debería, después de lo que ha puesto en manifiesto el Ministerio Fiscal, debería salir de su exilio dorado en París y manifestar, o por lo menos hacer un tipo de declaraciones. Yo creo que no ha estado atento a esta situación y debería responder ante la sociedad valenciana. Hala, va, farol. Don Amadeu, se nos va don Pedro. Don Amadeu, por favor, su farero. Bueno, tiene nada que ver con la política. Pero Ay, con lo que usted quiera. Murió ayer Ozzy Osbourne. Aquí en esta tertulia usted puede decir lo que le dé la gana. Pues nada, Ozzy Osbourne, que murió ayer, uno de los... Ozzy Osbourne, sí. Claro, 76 añitos. Claro, muy amigo de nuestro querido Paul McCartney, además, sí. y un gran reivindicador del rock. Y un gran comedor de palomas, que no palomitas. También, pero bueno, pues para él, yo se lo dedico a él. Es que, para quien no lo sepa, una vez le dio un bocado en el cuello a una paloma en el escenario, una barbaridad que, en fin. Sí, es verdad, pero bueno, estaba enajenado un poquito. Sí, farolero. Farolero, pues mira, escuchando a nuestro invitado Donald Trump, por ese racismo habitacional del que hablaba nuestro invitado y que él lo ha generalizado y ha criminalizado a un colectivo de millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino como vemos también aquí en España. La de don Pedro Miret y toda su gente. Don Daniel, su farero, por favor. El mío no es tanto del día, pero como vengo poco, lo hago un poco más general. Muy bien. Mira, yo se lo voy a dar a Javier Machi, que es el decano del Colegio de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, porque creo que desde la Dana, en representación de todo el gremio, ha hecho un gran trabajo por reivindicar la importancia de las infraestructuras hidráulicas para prevenir tragedias de este tipo, y lo ha hecho además de una manera completamente independiente, disparando a todos los gobiernos que han inejecutado de una manera inexplicable estas actuaciones en el siglo en el que vivimos, pasando por los gobiernos de Zapatero, el de Rajoy y el de Pedro Sánchez. etc. ¿Y su farolero, por favor? Es farolera, y se lo voy a dar a María Jesús Montero, porque además de ser una vicepresidenta primera que no ha venido a Valencia desde que se produjo la mayor catástrofe reciente natural de España,
está, lejos de venir a colaborar, también asfixiando a la autonomía con el asunto de no dar el FLA por primera vez en 12 años. Jesús, el farero. El farero, pues mira, es que resultado de un acuerdo que hubo, creo que se publicó ayer, que siempre hablamos de la colaboración público-privada. Aquí además bendecida por la Iglesia, pues don Enrique Benavent, de la mano de Alfonsín, que es de Iberdrola, y de María José Catalá, por esa iluminación de la catedral y del Miguelete, que... Oye, a algunos no les ha gustado, dice que eso es patrimonializar y no sé qué, bueno, pero en fin. Pero yo creo que es una maravilla esa colaboración para poner en valor nuestro patrimonio. Tengo que verlo por la noche. Tengo curiosidad por verlo. ¿Y el farolero? El farolero también es uno y trino, es decir, la Junta de Desagüe de la Albufera, de la mano del Ayuntamiento y de la Generalitat, por ese desprecio a los vecinos de segunda residencia del Perellonet con el tema de los desagües y la apertura ahora 24/7 de sus compuertas. Pues entre trinos y píos se nos ha ido la tertulia. Don Fernando, don Amadeu, don Daniel y don Jesús, muy buen verano a los cuatro. Muchas gracias por participar en este penúltimo faro de la temporada. Mañana cerraremos temporada. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.